que llegó un punto en que yo dije, bueno, no me gustan las mujeres, pero esto nadie lo tiene que saber. Cuando pienso en mi infancia, como que el sentimiento que vuelve a mí es miedo, como mucha incomodidad. eh, y hoy en día, pues desde mi adultez, claro, puedo entenderlo, porque es muy difícil para un niño crecer como con tanta confusión en su cabeza. Cuando uno es niño, uno no cuestiona, ¿no? Uno simplemente hace caso. A uno le dicen que los niños hacen ciertas cosas, que las niñas hacen ciertas cosas y que el mundo funciona de una determinada manera y uno simplemente pues hace caso. Y yo desde muy pequeño supe que pues no era una persona normal, entre comillas, y que habían cosas que me gustaban que pues sencillamente no estaban bien vistas. Tengo un recuerdo muy, 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 muy puntual. Creo que posiblemente uno de los primeros recuerdos de mi vida. Estaba muy pequeño, muy bebé, posiblemente unos 3 4 años, y me estaba aplicando, como jugando con el labial de mi mamá. Y ella llegó y me regañó. Y eso fue como súper traumático. Y tengo ese recuerdo muy, muy vivo. Y así muchos recuerdos en mi infancia, ¿no? Como haciendo cosas que los niños no hacían. Recuerdo mucho que mi amiga de la infancia, Carol, tenía Barbies. Ella tenía muchas Barbies. Y cuando yo iba a su casa era como, uf, como increíble, ¿no? Era como yo quería de verdad jugar con las Barbies y no me interesaba para nada hacer otras cosas que los niños hacían, jugar fútbol, bueno, los deportes, muchas cosas, era como algo que simplemente a mí pues no me llamaba la atención, no me interesaba. Yo prefería, de hecho, compartir más tiempo con las niñas, hacer coreografías, cantar, bueno, no sé, otras cosas como más tranquilas en ese sentido. Y a pesar de que no había nada de malo en eso, pues obviamente la sociedad es cruel incluso desde la infancia, ¿no? Afortunadamente yo logré crear como una coraza y me escudé en el papel de el buen estudiante, del niño bueno y pues digamos que fue fácil pasar desapercibido. Luego cuando ya entré como en la pubertad, en la adolescencia, pues es normal, ¿no? Empezar a tener estos acercamientos con las niñas y tener las conversaciones con los amigos con respecto al sexo opuesto y bueno, a descubrir como todo este mundo de la sexualidad y para mí era súper incómodo porque yo sabía pues que algo no estaba bien. Yo no sentía la misma atracción por las niñas, a mí no me gustaban las niñas como veía que a mis compañeritos tal vez sí. Y pues era muy incómodo porque también era un tema del que uno no podía hablar con cualquier persona, o sea, uno no podía como hacer esas preguntas porque sencillamente estaba mal. Y en esa época tampoco había internet, ¿no? Tampoco había como mucho acceso a la información. Entonces, siento que fue una época muy solitaria de mi vida, donde me sentía muy frustrado, me daba mucho mal genio y no tenía tampoco con quién como hablar de estos temas y puedo decir que fue muy complejo. Hoy en día me da mucha embarrada con ese niño, con ese pelado que tenía muchas cosas por hacer, por decir, pero sencillamente no tenía con quién hacerlo. Llegó un punto en que yo dije, bueno, no me gustan las mujeres, pero esto nadie lo tiene que saber. Yo me voy a volver cura y nadie va a saberlo, y ese era mi plan. Incluso recuerdo que una vez le pregunté a mi mamá qué pasaba si uno no tenía sexo en la vida, como, y mi mamá me dijo como no, pues todos los seres humanos tienen sexo, como así, ¿por qué? Pero ella tampoco estaba como digamos en la capacidad, no tenía las herramientas para poder tener ese tipo de conversaciones y pues hoy en día la entiendo. Y así fui creciendo como muy escudado en muchas cosas, con mucho miedo de ser como pillado, como de que me atraparan o que alguien descubriera algo
sobre mi sexualidad y también con muchas cosas que no tenían nombre, muchas emociones que no tenían nombre, muchos gustos, sentimientos, como mucha desinformación. Luego, cuando cumplí 17 años y entré a la universidad, digamos que ahí mi círculo social se empezó a expandir y llegó un ángel a mi vida que fue Silvia. Silvia era la prima de uno de mis mejores amigos y con ellos empezamos como pues a rumbear, a salir, a tomar. Y un día en una de esas estábamos Silvia y yo sentados conversando. Ni siquiera sé por qué llegamos al tema, pero la conversación fue más o menos como, yo no lo puedo decir. Y ella me decía como, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque tengo miedo. Y ella me decía, pero ¿por qué? O sea, el mundo no se va a caer. Y yo no voy a dejar de ser su amiga porque no lo dice. Y yo le decía, es que no puedo. Y ella, sí puede. Y yo, no puedo. Y empezó a subir el volumen de la conversación hasta que le dije, soy gay. Eso fue como quitarme una maleta muy pesada, como de verdad quitarme un gran peso de encima de ella. Simplemente como que se rió y me dijo, yo ya sabía, no pasa nada. Y hoy en día agradezco mucho eso porque uf, fue un acto supremamente liberador, pero sobre todo fue darme cuenta que efectivamente el mundo no se iba a caer y que habían personas que también lo podían entender. Y así poquito a poco empecé como a contarle a mis amigos más cercanos. Me acuerdo que con mis amigas de la universidad era como, pucha, como entablar esta conversación, me temblaba, me daba miedo. Y a su vez también empecé a conocer más personas como yo. Ahí ya estaban las redes sociales, entonces claro, ahí es donde uno empieza a ver como hay otras personas que también son gays. Y ahí entra a mi vida mi mejor amigo. Empezamos a salir, empezamos a rumbear y empezamos a conocer más gente. Y siento que en ese sentido fuimos muy afortunados porque logramos crear un grupo de amigos muy lindo, un grupo de amigos que hoy en día sigue existiendo. Y por eso yo también digo que los amigos son la familia que uno escoge, porque en ese momento de nuestras vidas como de conocer y explorar el mundo, pues estuvimos juntos y también nos pudimos acompañar cuando nuestras familias pues supieron la verdad. Con Camilo recién nos conocimos, con mi mejor amigo, fuimos a una marcha del orgullo. La pasamos deli, obviamente cagados del susto como que estamos haciendo acá, pero bueno. Y cuando yo llegué a la casa le conté a mi mamá. Yo realmente siempre he tenido como una muy buena comunicación con mi mamá, o al menos siempre he tratado de ser como muy abierto con mis cosas. Y ese día le conté, le dije como estuve en la marcha y mi mamá como, ¿por qué? ¿Usted qué hacía allá? Entonces yo le dije, no, estaba chismoseando y ya. Y el tema quedó así. A mí me dieron en la marcha una manilla como cualquier cosa, o sea, nada revelador, que decía personas diferentes, derechos iguales. Y ya, yo me quedé con mi manilla feliz, la vida siguió. Y resulta que mi papá murió un 7 de julio, entonces cada año, el 7 de julio, se le hace pues la misa para conmemorarlo. Fuimos a la misa, llegamos a la casa, nos sentamos en el sofá y mi hermana se quedó mirándome la manilla y me dijo, ¿usted qué hacía en esa marcha? ¿Usted es gay? Y yo me reí y le dije, sí. Mi hermana se paró muy enojada y se fue. Entonces yo me subí de una vez al estudio para escribirle un mensaje por Facebook y antes de que yo le escribiera, ella me mandó un mensaje súper fuerte. Y yo pues me derrumbé, me puse a llorar, me puse súper mal. Mi mamá se dio cuenta, entonces subió como que pasó y yo no le quería decir. Entonces me dijo como no, cuénteme, yo soy su mamá, usted puede confiar en mí. Y pues obviamente estaba muy preocupada, entonces yo le dije como, siéntese. Mi hermana me preguntó que si yo era gay y yo le dije que sí. Entonces pues mi mamá obviamente se puso las manos en la cabeza, lloró, me hizo muchas preguntas, me dijo que si tal vez era una etapa, que si yo había experimentado con mujeres. Y yo siento que a partir de ese momento como que tomé mucho valor, o sea, como que dije, si mi mamá, que es la mujer que me dio la vida, la persona que más me ama en el mundo, ya lo sabe, ya no me importa que nadie más lo sepa. Y le dije como, mamá, sí, yo soy gay, yo siempre he sentido atracción por los hombres, mm, pero no cambia en nada la persona que soy. Yo no soy
nada diferente, simplemente me gustan los hombres y ya. Y mi mamá me dijo como, bueno, pues yo soy su mamá y me duele mucho, pero yo lo voy a apoyar. Y así fue. Entonces, digamos que después de eso ya empecé a ser mucho más abierto con respecto a mi sexualidad, porque también me di cuenta que no hay por qué guardar silencio, no hay por qué quedarse callado, no hay por qué esconderse. Sí, claro, hay muchas personas que dicen que la orientación sexual hace parte de la vida privada, pero yo creo que no, porque no se trata solamente de con quién se acuesta uno, sino de su forma de ver la vida, su forma de pararse en el mundo. Y yo también tengo un lugar en este mundo. Yo entendí eso muy rápidamente y esa ha sido como una de mis banderas y para mí sí es muy importante que las personas que están a mi alrededor sepan quién soy. Y sepan quién soy implica que sepan que soy gay y eso me ha evitado muchos dolores de cabeza, eso me ha evitado muchos momentos incómodos. Afortunadamente nunca nadie ha sido como ofensivo o grosero, me ha discriminado, por el contrario, siento que ha sido como abrir una puerta de conversación para que las personas también hagan sus preguntas, porque estamos en un mundo donde, a pesar de que hay mucha información, también hay mucha desinformación. Y ha sido muy lindo, ¿no? Como ver que las personas, pues, de repente a veces no tienen información y que uno, pues, desde su experiencia se la puede compartir. Entonces, pues, nada, así ha sido mi vida, así fue ese proceso. Hoy en día, ya después de muchos años, le doy muchas gracias a Dios por la familia que me dio, porque aunque para ellos no fue un proceso sencillo, lo han sabido entender y hoy en día me apoyan, hoy en día me aman, me respetan, me valoran como soy. Es un tema del que se habla con total libertad, al igual que en mis otros entornos, con mis amigos, en mis trabajos, y yo me siento muy orgulloso de la persona que soy. Yo me siento muy orgulloso de ese joven que en algún momento tomó el valor para salir del closet y de ese adulto que hoy en día puede pararse frente a una cámara para hablar de estos temas, porque aunque hay digamos que un gran avance, yo creo que el mundo igual sigue siendo un lugar muy difícil. Creo que ninguna persona en su sano juicio escogería ser gay, así que yo no creo que uno em, se haga, uno nace siendo gay, porque no tiene sentido. Yo realmente no hubiese escogido ser gay en un mundo tan machista y tan misógino. Sin embargo, tampoco me arrepiento de lo que soy. Y repito, me siento muy orgulloso y espero que este episodio, este podcast pueda llegar a la persona que lo necesite, tal vez a esos muchachos que en algún momento tuvieron tanto miedo como yo lo tuve, o a esas personas que de repente no saben qué está pasando con respecto a su sexualidad, que sienten miedo, que sienten confusión. Déjenme decirles que no están solos, que ustedes tienen un lugar en el mundo, que tienen derecho a hacer lo que quieran ser, que no hay absolutamente nada de malo en ser una persona con una orientación sexual diversa y que la persona que realmente los ame, pues los va a amar tal y como son. Pues nada, el closet es un lugar muy oscuro, pero por fuera del closet hay todo un mundo lleno de colores, diverso, lleno de personas maravillosas como las que yo he conocido, que estamos aquí haciéndoles barra y esperándolos para cuando quieran también salir del closet. Así que, bueno, nada, simplemente quiero darles las gracias por ver y mandarles un abrazo a todas las personas de mi comunidad y desearles un feliz mes del orgullo LGBT para que sigamos alzando la voz, para que sigamos viviendo nuestras vidas sin miedo, con libertad, con amor, con respeto, porque al final todos somos seres humanos y todos estamos aprendiendo a vivir. Así que bueno, feliz mes del orgullo.